Nos disponemos entonces a seguir adorando al Señor y ahora lo haremos meditando en esta serie de meditaciones que nos hemos planteado para este año 2020. Nuestro lema es la extensión del reino de los cielos por el Espíritu Santo a través de la Iglesia. Es una bendición para mí y creo que para todos poder ir descubriendo y viendo de manera extraordinaria cómo el Señor ha ido desarrollando a su pueblo y lo ha hecho en el siglo I, como vamos a seguir meditando, pero también tiene que ver contigo y conmigo. Por lo tanto, hoy nuestro texto, que es Hechos capítulo 12, te pido que vayas abriendo tu Biblia en Hechos capítulo 12, vas a ver que la iglesia en esos días también tenía que enfrentar una crisis distinta que la que nosotros enfrentamos a fecha de hoy. Porque los matices son distintos, pero la situación es crítica, igualmente que nosotros a fecha de hoy. Por lo tanto, al final de la meditación vamos a ir a unas aplicaciones para que tú y yo podamos tomar fuerza hoy día de la Escritura, podamos tomar esas motivaciones que el Señor quiere que nosotros tengamos, mirándole a Él y aprendiendo de Él, de su persona, de sus planes, de sus valores, de lo que Él está haciendo a través de todo lo que ha creado. Y te invito a que leamos entonces Hechos capítulo 12, vamos a leer del 1 al 24. Y escribe así Lucas: En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guarda, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron a la calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo entró adentro y dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro.
Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio gloria a Dios, y expiró comido por gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hasta aquí nuestro texto para meditar el día de hoy. Les hemos enviado por WhatsApp el boletín que contiene el bosquejo de lo que vamos a meditar. Nuestro tema esta mañana, en base al texto que hemos leído, es esta violencia que vemos en contra de la Iglesia, que yo agregaría, ¿no?, que es una violencia contra Dios y contra su pueblo. Vamos a estructurar nuestro pensamiento esta mañana en 3 puntos. Vamos a ver cómo en el texto vemos el maltrato de Herodes, primer punto. Luego veremos la liberación que el Señor obra a través de su ángel, del apóstol Pedro. Y nuestro tercer punto será el juicio de Dios contra Herodes. Vamos a ver estos tres temas. Y para comenzar, quería ponerte un momento en situación en el trono de Dios. Quería llevarte por un momento a que recuerdes Isaías capítulo 6, donde Isaías nos dice que fue llevado allí al trono de Dios y pudo contemplar su majestad, su excelencia, la gloria de nuestro Señor. Isaías allí habla de los querubines, los ángeles que están sirviendo allí a nuestro Dios, al Señor Jesucristo. Te pido que pienses por un momento en eso. El Señor está allí en su majestad y uno de esos seres que Él creó allí en su corte, uno de los más importantes, no puede soportar la grandeza y la gloria de nuestro Dios. Y en Isaías capítulo 14, pensando al perfil de un rey babilónico, Isaías profetiza sobre lo que sucedió en un cierto momento de la eternidad, ¿no?, allí en esa corte del Señor Jesucristo en el cielo. Dice que uno de estos seres, el más importante que había creado, se llenó de orgullo y de prepotencia porque no soportaba la gloria, la majestad de nuestro Dios. Y escribe así Isaías en capítulo 14, verso 12: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Este ángel importante no había soportado su condición y se rebela contra Dios. Apocalipsis 12:4 nos aclara más la situación y nos dice que este ángel arrastró consigo a 1/3 de esos seres que le siguieron tras ese orgullo y prepotencia de Satanás.
comienza una guerra allí en la eternidad. Una guerra de oposición con base en ese orgullo y prepotencia, como notamos, ¿no? Una persona que no acepta su condición y dice que quiere ser como Dios y hasta más que Dios. En Génesis capítulo 3, la Escritura nos cuenta cómo este ser engañó a Adán y a Eva, nuestros primeros padres. Fueron engañados, quienes terminan traicionando la confianza de Dios. Y esto hizo que entrara la depravación total en la creación. Y en la Escritura seguimos viendo, a medida que se va desarrollando la historia de Dios, vemos como muchos monarcas, a través de la historia, se van oponiendo a Dios. Recordamos al faraón de Egipto, por ejemplo, o también a la larga lista de reyes cananeos, amorreos, moabitas, asirios. Y cómo vamos a olvidar a inclusive personas dentro del mismo pueblo de Dios que se oponen y se rebelan contra el Creador porque o bien no le conocen o cuando le conocen no aceptan a nuestro Dios. En la época que estamos meditando ahora del Nuevo Testamento, hemos leído un texto que habla de una familia de gobernantes que se destaca en la oposición y en la guerra en contra de Dios, y es la familia de Herodes. El patriarca de la familia de Herodes se le conoció como Herodes el Grande. Fue un gobernante muy sanguinario, al punto que llegó a ejecutar a varios familiares suyos propios. El crimen más bárbaro que sabemos históricamente que hizo este rey fue la matanza de los niños varones inocentes. En esos días que el Señor Jesucristo venía y se encarnaba, tomaba su naturaleza humana, y él trató en vano de matar al Rey de Reyes, porque unos sabios de Oriente le habían venido a decir que el Rey de Reyes iba a nacer. El rey que hemos mencionado en nuestra lectura de hoy es el rey Herodes Agripa I, que es nieto de Herodes el Grande, y de que, a pesar de que fue educado en Roma, siempre estuvo en una tensión muy fuerte con los romanos. A un cierto punto de su historia hizo unos comentarios indiscretos allí en la corte en Roma, que fue escuchada por alguno de los libertos. Él decía que esperaba que el emperador Tiberio muriera para que subiera Calígula, con quien él se ve que tenía más amistad. Pero Tiberio se enteró de esto y condenó a la cárcel a Herodes Agripa. Después de la muerte del emperador Tiberio, entonces fue liberado y volvió como gobernador a Palestina, Herodes Agripa. Pero debido a su frágil relación con Roma, le era indispensable mantener leales y contentos a los judíos. Y una manera que él tenía para ganarse el favor de los judíos residentes en su reino fue perseguir a los cristianos, a esa secta que decían los judíos que estaba creciendo cada vez más. Y entonces él podía congraciarse con los judíos. Y dice nuestro texto que echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Primeramente nos dice nuestro texto que ejecutó a Jacobo, hermano del apóstol Juan. Y dice que el rey ordenó ejecutarlo a espada. Esto nos da a entender que fue decapitado. Por lo cual Jacobo se convierte así en el primer apóstol que padeció el martirio por persecución. Y las acusaciones de la cual se hicieron ellos para decapitarlo, para ejecutarlo, era que llevaba al pueblo judío a extraviarse tras dioses falsos. Y entonces se cumplió la profecía que el Señor Jesucristo le había dicho en Mateo 20:23, aquel día que estaba Juan y Jacobo con su madre y se peleaban, no por ver quién era que se iba a sentar a la derecha o a la izquierda en el trono de Dios.
Pero aquí vemos que al final el Señor le dijo que eso no se podía saber, pero sí le dijo que iba a ser su heredero. Y aquí vemos que bebió de la misma copa que el Señor Jesucristo, el único apóstol cuya muerte tenemos registrada en el Nuevo Testamento. Pero la estrategia de Agripa tuvo mucho éxito, y viendo que había tenido un buen impacto de cara a los judíos, el que había ejecutado a Jacobo, entonces se impulsó para prender a los demás, para ir a por los demás. Él pensaba que el arresto y la ejecución de Pedro, como líder más reconocido de los cristianos, generaría un éxito mayor de su estrategia y también congraciaría más con los judíos para siempre. Y por tanto, durante los días de los panes sin levadura, que es la semana festiva después de Pascua, Agripa metió y encarceló también a Pedro, como hemos leído. Y era la tercera vez que lo hacían. En capítulo 4, verso 3, Pedro había sido encarcelado, y en capítulo 5, verso 18, también vemos que había sido encarcelado. Pero ahora vemos que lo pone, dice Lucas, bajo la guardia de 4 grupos de soldados que le custodiaban. 2 dice que estaban allí con él, a los cuales le encadenaban, y 2 ponían en la puerta de la celda y se iban dando el cambio para que Pedro no se escapase. La idea que tenía era hacer algo similar a lo que había hecho con Cristo. Pero claro, como en esa semana de la Pascua había mucho caos, entonces como no iba a ser tan visible el planteamiento del juicio, entonces prefiere esperar. Como muchos hombres a través de la historia, vamos a ir viendo que Agripa debería aprender sobre la locura que significa pelear contra Dios. Yo creo que tendría que haber escuchado a Gamaliel ese día que, como estudiamos también hace varios domingos, ¿no? Gamaliel habló ante el concilio de los judíos y expresó: no sea que tal vez seáis hallados luchando contra Dios. Nos tiene que hacer pensar esto. No sea tal vez que seáis hallados luchando contra Dios. Como vemos en la historia de hoy, pelear contra Dios es algo insensato, peligroso y fatal, como vamos a ver el desenlace de nuestra historia. En la Escritura notamos muchas veces que Dios no es pasivo con la gente que lucha contra Él. Cito 2 textos, por ejemplo, Jeremías 21:5, dice, donde el Señor dice: pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande. Si nosotros nos disponemos a luchar contra Dios, no creas que Dios siempre va a permanecer pasivo allí, cuando nosotros pensamos que es como un abuelito, ¿no?, que está allí, que no hace nada, que no se mueve. Otro ejemplo lo encontramos en Apocalipsis 2:16, donde dice, el Señor le dice a sus enemigos: por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé con la espada de mi boca. Mientras Pedro está allí en la cárcel, notamos que está tranquilo y está durmiendo. Pero es interesante el verso 5, que nos hace entender la actitud, y eso será una aplicación para nosotros hoy, de la iglesia, que dice que la actitud de ellos era unirse en oración, y oraban sin cesar al Señor por Pedro, verso 5. Pero sigo llamando tu atención y la mía sobre la actitud del rey, que no terminaba de entender que el Señor tenía otros planes. No se da cuenta de lo que Dios quiere hacer. Vamos a nuestro segundo punto, entonces, esta liberación que el Señor realiza de Pedro.
Aquella misma noche nos ha dicho el texto que Pedro estaba allí entre los dos soldados sujeto con cadenas, y a pesar de la dramática situación, dice Lucas que estaba tranquilamente durmiendo. Es otra aplicación para nosotros también hoy. ¿Podemos dormir tranquilamente? Esto es algo muy importante, ya que aquí vemos que ni la presencia de los guardias, ni la dureza del confinamiento allí en esa celda, ni siquiera tampoco la inminente amenaza de ser ejecutado, porque él sabía que podía ser ejecutado por parte de Herodes. Creo que aquí vemos a un Pedro que está poniendo en práctica, ¿no? Salmos 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Estaba tranquilamente durmiendo, sereno. Creo que Pedro poco a poco, de ser aquel hombre inestable que hemos visto al principio del ministerio de Cristo, ha aprendido a confiar en el Señor. El Señor en Juan 21:18 le había prometido que moriría cuando fuera viejo. Y se ve que él lo creía porque estaba tranquilo de que, como todavía no era viejo, no tenía nada que temer. Además, como hemos nombrado hace poco, ¿no? Hace un momento, los encarcelamientos que tuvo en Hechos capítulo 4 y Hechos capítulo 5, y el Señor le había liberado. Yo creo que esto le permitió después a Pedro mandar esa carta, ¿no? Primera de Pedro, y en 5:7 él escribe, ¿no? Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque el Señor tiene cuidado de vosotros. Él lo había aferrado, y aquí lo estamos viendo. Si aprendemos a confiar en el Señor como confiaba Pedro, entonces, como estamos hablando, ¿no? Nosotros también, por más que tengamos dificultades, podemos enfrentarlas con paz y serenidad. Por otro lado, también, en los planes de Herodes para ganarse el favor de Dios, había otro error clave, ¿no? Que él, como estaba diciendo hace un momento, ¿no? Él no considera al Señor. No está entendiendo lo que Dios quiere hacer. A un cierto punto, los comentaristas dicen que él quería respetar las tradiciones religiosas, por eso no quería ejecutarlo durante los días de Pascua, pero no entendía que el Señor todavía contaba con Pedro y que no dejaría que su siervo fuera ejecutado. El ángel que manda el Señor encuentra a un Pedro durmiendo profundamente, que ni siquiera la luz que se produce allí, ¿no? Cuando entra en la celda, lo despierta, al punto que nos dice el texto que tiene que un poco como que moverlo, zarandearlo para que se despierte. Y le dice, levántate pronto, ¿no? Inmediatamente cuando Pedro dice que se levanta, se le caen las cadenas de las manos, pero todavía sigue dormido. Me hacía acordar a veces cuando tenía que levantar a Emilio, que era más pequeño, para que se despierte y vaya al colegio. Y costaba que se despertara y había que arengarlo allí para que salga. Pero bueno, gracias a Dios ahora se levanta solo, aunque tenga que levantarse muy temprano. Damos gracias a Dios por lo que va haciendo en nuestras vidas. Y el ángel le ordena al apóstol que se ponga de pie, que se calce las sandalias bien, que se ponga bien la ropa y que le siga. Y Pedro sale siguiendo al ángel. Sin embargo, como decimos, no estaba como dormido, como mareado, y no sabía qué está pasando. No sabía si era una visión, si era un sueño, pero en realidad, como vamos viendo, era una serie de milagros tremendos, porque el Señor, con el ángel, lo saca de la celda, lo va guiando a través de los puestos de guardia, hasta que dice que llega a la puerta final de salida, a la puerta de hierro que daba a la calle. Y quizá para ti y para mí es muy común, ¿no?, que tú entras, no lo sé, al súper o entras a una tienda y como hay un sensor, las puertas se abren inmediatamente, pero tú piensa en este momento en Pedro, que está en el siglo I y las puertas se van abriendo automáticamente delante de él. Me imagino la cara que habrá puesto.
Y el texto continúa explicando que cuando ha salido fuera de la prisión, entonces el ángel lo deja solito allí, porque ya ha cumplido su misión. Evidentemente, cuando Pedro entra en sí, ¿no?, dice que se da cuenta, ¿no?, de lo que ha pasado. Y dice, el Señor ha enviado su ángel para liberarme, para que no me maten y tampoco se cumplan las ideas de los judíos en contra mío, ¿no? Pedro se ve allí parado en la calle y creo que a un cierto punto piensa, no es bueno que yo esté aquí porque si no es un problema, ¿no? Y decide irse hasta la casa de María, porque se ve que él recuerda que se juntan allí los hermanos. María, la madre de Juan Marcos, que hablábamos el viernes, en la reunión del viernes. Un Juan Marcos que es interesante, ¿no?, su vida. Una persona que a un cierto punto de su testimonio vemos que falla al Señor, pero que veíamos el viernes cómo el Señor ha reconducido. Mark nos ayudaba a meditar sobre esto, ¿no? Y decide Pedro ir a encontrarse con los hermanos allí. Y es interesante ver a Pedro preocupado, ¿no?, por los hermanos. Va a motivarles, va a contarles lo que ha pasado. Les va a decir que el Señor tiene el control y que ha contestado sus oraciones. Pero aquí la situación de nuevo da un poco risa, ¿no?, porque dice que Pedro llega a la casa de María, llama a la puerta y sale una muchacha, una tal Rode, que estaba allí en la reunión. Claro, habrá pensado, ¿quién es este que va a estas horas de la noche, que está golpeando a la puerta? Pedro se identifica con Rode, pero Rode dice que se emociona tanto que lo ve allí en la puerta y en cambio de abrirle la puerta se vuelve adentro de la reunión para avisar a los demás lo que ha sucedido. Da mucha risa. Y también da mucha risa cómo responden los que están en la reunión, porque le responden con mucha fe, evidentemente, ¿no? Porque ella va y le dice, Pedro está a la puerta, el Señor lo ha liberado. Y ellos, ¿qué dicen? Estás loca. Menuda fe. Estaban orando para que el Señor liberara a Pedro, ha liberado a Pedro, está allí en la puerta y le dicen a Rode que está loca. Quiere decir que no creían, no estaban conscientes de que el Señor había cumplido lo que ellos habían pedido. Inclusive hay alguno que sugiere, no, pero no es Pedro, es su ángel, porque en el pensamiento de los judíos creían en ese ángel, un poco ese ángel de la guarda, ¿no?, que se habla a veces, y le dicen, no, que ha tomado la forma de Pedro, y es lo que ella está viendo. Mientras tanto, Pedro está allí en la puerta, que sí, me imagino que estará muy incómodo, porque dirá, no, a ver si los vecinos se despiertan y empiezan a avisar a las autoridades y me vienen a llevar de nuevo a prisión. Pero como no tenía más opciones, continuaba golpeando allí la puerta, ¿no? Y esperaba, como decimos, no llamar la atención de los vecinos. Finalmente Rode logra persuadir a los creyentes para que vayan a ver por sí mismos allí a la puerta lo que estaba pasando. Y cuando van y abren la puerta se quedaron atónitos, dice Lucas. Pero de estar allí perplejos, dice que comienzan a hablar entre ellos, ¿no? Me imagino Pedro. Y Pedro les hace señal de que se callen, que no hagan tanto ruido, porque si no van a despertar al vecindario. Seguramente el hecho de que Pedro les contara la historia a los creyentes fue realmente de mucho ánimo y motivación para la iglesia allí, en la casa de María, la madre de Juan Marcos. Pero Pedro les habla y les dice que por favor le lleven la noticia a Jacobo. En este caso es Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo, que sabemos que era un líder en la iglesia de Jerusalén. Y habiendo hecho esto, Pedro, de encargarles de llevar este mensaje a Jacobo, se va. Sale y se va a otro lugar.
Y esto nos da la pauta de que no quiere poner en peligro a la iglesia, porque él sabía que Herodes lo iba a seguir persiguiendo porque lo quería ejecutar. Los que creen que Pedro fue el primer papa, específicamente los de la Iglesia Católica, piensan que desde ese momento él se fue a Roma. Pero esto es improbable según la Escritura, porque veremos de aquí a poco que Pedro estará en el concilio de Jerusalén, que vamos a tratar en el capítulo 15 de Hechos. Por lo tanto, no es probable que él se fuera a Roma. Pero también es un punto interesante que meditemos, que a partir de ese momento Pedro se desvanece de la escena de Hechos, desaparece de Hechos. Y como dijimos, bueno, aparecerá brevemente en el capítulo 15, allí en el concilio, pero a partir de ahora todo el enfoque del evangelio, del libro de Hechos será sobre Pablo y su ministerio. Ahora, la repentina desaparición de Pedro de la prisión causó realmente una conmoción entre los militares, los guardias que habían estado allí, esa corte de 4 unidades por 4 personas cada una que lo estaban vigilando, que lo estaban allí controlando en la cárcel. Cuando amaneció, dice Lucas que hubo un gran alboroto por lo que había sucedido. Desesperados se pusieron a buscar, me imagino en toda la cárcel habrán querido dar vueltas patas para arriba para ver dónde se había metido Pedro. Pero Pedro no estaba. Y también es interesante que pensemos, ¿no?, esta actitud de estos guardas, ¿no?, de estos militares que estaban allí controlando, porque ellos sabían cuál era el destino de un soldado que perdía a uno que tenía que cuidar. Lo vemos también Hechos 16:27, cuando Pablo y Silas son liberados de la prisión y el guarda que estaba allí controlando la situación dice que toma la espada y se quiere suicidar, porque la pena que tenías como soldado por perder a un prisionero era la muerte. De hecho, como no pudieron encontrar ninguna explicación, ningún argumento válido, cuando se presentaron a informar a Herodes, nuestro texto dice que Herodes los mandó a matar, fueron ejecutados. Después de hacer esto, Herodes, Agripa primero, me imagino que muy indignado, porque otra vez se le había escapado Pedro. Dice Lucas que descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Creo que necesitaba unas vacaciones, un tiempo para descansar y recuperarse. Y lamentablemente vemos que él todavía no entendía a Dios, no entendía sus planes y principalmente no aprendía que no se puede luchar contra Dios. Veamos nuestro tercer punto, cómo Dios juzga a Herodes. El texto que hemos leído dice que habían pasado unos meses desde que Pedro había salido de la cárcel y no entendemos bien las razones, pero Lucas dice que había una tensión comercial entre Palestina, Sidón y Tiro. Y me hacía acordar un poco pensando en todo este tema de las elecciones que hemos vivido estos días de los americanos, ¿no? Toda esta guerra comercial que planteó el presidente Trump, ¿no?, contra Europa y contra otros países. Algo similar pasaba aquí. No sabemos por qué había esa tensión de parte de Herodes Agripa, que no quería que los de Sidón y Tiro importaran productos desde Palestina. Había un bloqueo económico allí, que aunque eran 2 áreas que estaban fuera de la jurisdicción de Herodes, pero claro, eran 2 ciudades que se abastecían desde Palestina. Y claro, tenían este bloqueo que no les venía para nada bien, ¿no? Y dándose cuenta de esto, deciden hacer algo, dice Lucas. Y entonces se dirigen hacia Palestina a tener una reunión con Herodes, el cual sigue enojado.
pero ellos negocian y pactan y encuentran un acuerdo con Herodes. Y nuestro texto dice que parte de ese acuerdo vino un poco por el soborno que dieron a Blasto, que era uno de la corte de Herodes, un camarero mayor, dice el texto, que buscaron la mediación de él para levantar ese bloqueo. Entonces Herodes acordó las condiciones para desbloquear el comercio y las restricciones, y claro, para demostrar su poder, para demostrar su ego, su valía, ¿no?, y su orgullo, entonces organizó una reunión. Dice que fue una reunión pública y que se hizo en un anfiteatro público que había construido su abuelo, Herodes el Grande. Es interesante también que Flavio Josefo, el historiador, en paralelo a Lucas, describe en sus notas lo que pasó ese día. Dice que entró Herodes Agripa a la reunión vestido con sus ropas decoradas con hilos de plata, un lujo y una pompa tremenda, ¿no? Y claro, como era una reunión que se celebraba de mañana, entonces el sol daba allí en el anfiteatro y iluminaba esas ropas que se veían asombrosas. Y al verlo, entonces los que estaban allí, ¿no?, en el auditorio decían: este es un dios, ¿no? No es un hombre. Cuando empezó a hablar, es un dios, no es un hombre. Y el texto dice que Josefo también, ¿no?, que Josefo dice que Herodes escuchaba esos vítores que le hacían, pero que no reprendió a ninguno, ni tampoco rechazó esos halagos que le hacían, ¿no?, endiosándole. Pero Lucas dice y aclara, ¿no?, que la respuesta de Dios fue inmediata ante esa actitud que no cambiaba de parte de Herodes, ¿no? Y dice que el ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido por gusanos. Menudo juicio del Señor. MacArthur en sus comentarios cita a un doctor Jan Slot que escribió un libro que se llama La ciencia en la Biblia, y entonces hace un comentario sobre esta expresión, ¿no?, de que murió comido por gusanos. Y este doctor dice que la muerte de Herodes fue producto de que se le puede haber roto un quiste formado por lo que nosotros conocemos como la lombriz solitaria, que era muy común en Palestina. Normalmente es un quiste que se les forma en la parte inferior del hígado. Normalmente cuando están allí y se rompen, como dice Lucas que ha pasado aquí, que hirió el ángel, ¿no?, pueden liberar hasta 2 millones de gusanos dentro de la persona. Y esto evidentemente puede provocar la muerte. Flavio en sus notas, Flavio Josefo, dice que estuvo durante 5 días en medio de un terrible dolor. Y vemos, ¿no?, a un rey que a pesar de toda esa pompa, a pesar de todo ese orgullo, de toda esa prepotencia, que no le deja ver, no es sensible a Dios y a lo que está haciendo, porque escúchame, ver un ángel, ver todo lo que había visto, y él no era capaz de abrir los ojos. A pesar de todo eso, tuvo una muerte vergonzosa, ¿no? Y el Señor lo ejecutó públicamente por no dar gloria a Dios, nos dice nuestro texto. Y me hizo acordar mucho a otro momento de la Escritura, ¿no?, de otro rey que nos habla Daniel, capítulo 5. Un rey también que era descendiente de Nabucodonosor, el rey que había capturado al pueblo de Israel, lo había llevado al exilio. Y también Daniel dice que un día este rey insolente, soberbio y arrogante, hizo una fiesta con todos aquellos utensilios que eran utilizados en el culto al Señor, en el templo de Jerusalén. Y entonces una noche que estaban celebrando el rey Baltasar y todos sus amigos, dice que se apareció una mano, ¿no?, y escribió una inscripción.
que decía la inscripción Mene, Mene, Tekel, Uparsin. La interpretación que dio Daniel a lo que se escribió es que Mene significa contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas en ese caso. Se repetía la historia. Otro rey soberbio que no es sensible a entender que existe Dios, que tiene unos planes, que tiene una estrategia que va desarrollando y no la entiende, se quiere oponer y termina lamentablemente así. Y finalmente Lucas nos dice en nuestro texto, ¿no?, que la iglesia continuaba creciendo y la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Qué aplicaciones encuentro que son importantes para ti y para mí de esta historia que hemos revivido esta mañana? Por un lado, me parece importante que del verso 2 que hemos estado meditando, tomemos fuerza y ejemplo de la actitud de Jacobo. Jacobo, hermano del apóstol Juan, fiel al Señor, hasta lo último. Y tú dices, bueno, ¿cómo es que yo tengo que ser fiel hasta lo último? Quizás no tienes que enfrentarte como él, ¿no?, a una pena capital, porque no está pasando esto en nuestros días, ya que somos privilegiados, ¿no?, de vivir en un país donde hay libertad de culto, ¿no? Pero ¿cuántas veces ves que van surgiendo leyes, normas, cosas que te exigen que tú tienes que tomar posición, una posición cristiana, una posición que honre a nuestro Dios? ¿Lo estamos haciendo? ¿Somos valientes como Jacobo para ir hasta las últimas consecuencias con nuestro testimonio? Son muchas cosas que hoy en día los cristianos vemos que van surgiendo y que nos llevan a que tenemos que ser leales al Señor. Y ruego a Dios que nos ayude a que podamos ser fieles, como hemos visto aquí, ¿no?, a Jacobo, que primer mártir de los apóstoles. Verso 5, otra aplicación que me parece interesante para ti y para mí. La actitud proactiva de la iglesia. Una iglesia que en medio de la crisis de la persecución, nos dice Lucas que se unen para orar, para mantenerse unidos y en oración ante la crisis que están atravesando. ¿Cuál es nuestra actitud? Como iglesia, ¿somos capaces de unirnos como hacían estos del siglo I? Nosotros cada viernes como iglesia tenemos como parte de la vida de nuestra iglesia un encuentro de oración y de meditación. Pero casi siempre, estamos en un quórum de unos 25 o 30 personas, cuando nuestra membresía es de más de 100 personas. ¿Qué pasa que no nos unimos? ¿Cuáles son los mecanismos, los frenos que se están activando dentro nuestro que no nos permiten unirnos a la iglesia en una situación como la que estamos viviendo? Aquí en el siglo I vemos que era la persecución, pero a fecha de hoy tenemos una crisis tremenda. ¿No hace falta acaso que estemos unidos como hermanos en la iglesia orando juntos? ¿Estás cansado? Mira que no tienes que salir del living de tu casa para conectarte. ¿Estás estresado? Es simplemente que tienes que darle a un clic para poder conectarte con los hermanos y poder estar juntos, unidos, en esta disciplina que es la oración y la meditación bíblica.
del verso 6. Estamos en una crisis tremenda, sanitaria, pero con consecuencias económicas terribles. Y hemos visto a Pedro, un Pedro que está sereno allí en la cárcel, durmiendo. ¿Somos tú y yo capaces de estar serenos y tranquilos como Él está, confiando en que el Señor no va a perder el control de la situación? Ruego a Dios que nos ayude, que podamos ser fieles y leales y confiar en el Señor. Pido a Dios que purifique, refuerce y mejore nuestra fe para poder honrarle como Él se merece. Versos 1, 4, 19, 23 de lo que hemos meditado. Hemos visto la actitud de un rey con un montón de educación, porque era gente que tenía acceso a mucha educación, muy bien formado, pero lleno de orgullo y prepotencia, que no le dejaba entender, no era sensible a comprender que hay un Dios que está desarrollando toda la historia de la creación. Y creo que en mayor o menor grado, seamos creyentes o no lo seamos, creo que es un reto para todos nosotros el luchar contra esta prepotencia. Creo que es importante que nosotros allí en lo profundo de nuestro corazón podamos, quizás no te des cuenta, pero tendemos a esa arrogancia porque vivimos en este mundo caído y nuestro corazón está decaído. Y así como este rey, muchas veces tenemos ese riesgo. Y que a veces tú mismo, si haces mente local, surge en una expresión, surge en una actitud que nosotros tenemos. Por eso, para terminar esta aplicación para ti y para mí, simplemente leo Romanos capítulo 12, verso 3. Pablo le dice a los romanos: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Pido a Dios que nos ayude y que tengamos mucho cuidado con la falsa humildad, porque muchas veces podemos proyectar una actitud de que somos humildes, pero en realidad nuestro corazón, y el Señor lo está viendo, somos orgullosos y prepotentes como Agripa. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo y gracias por la escritura que tú nos has dejado, Señor, no como un libro de historia simple, sino como una herencia, Señor, donde tú te has revelado. Tú nos cuentas aquí, Señor, quién eres, cómo eres, cuáles son tus planes, Señor. Y también nos dices quiénes somos nosotros, Señor, cómo somos. Y también nos vas revelando poco a poco cómo tenemos que encajar en tus planes. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces te ofendemos, Señor. Te pedimos perdón porque muchas veces somos desconsiderados contigo. Y te pedimos ayuda, Señor, con tu Espíritu. Sabemos que nos miras solo a través de Cristo, Señor, del prisma de su obra, de lo que Él ha hecho por nosotros. Ayúdanos, Padre, ayúdanos para poder mejorar en todo aquello que tú sabes que tienes que mejorar en nosotros. Te damos gracias por tu fidelidad, en el nombre de Jesucristo y por sus méritos. Amén, Señor. Amén.